un placer, hermanos, verdadero el poder estar en esta tarde-noche con ustedes. Creo que siempre es una bendición el que podamos tener la oportunidad de compartir su palabra. Es una responsabilidad que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Estuvimos orando al Señor para que sea Él quien fortalezca nuestras vidas, así como cuando nos permitió estar en Querétaro y aprender acerca de estos temas. Agradezco al Señor porque nos permitió también participar en esta noche, compartiendo la palabra de Dios. Agradezco al pastor Héctor, ¿verdad?, que nos dio el tiempo también para compartir esto. Cuando él me hablaba, me decía que cuáles de los temas que escuchamos allá quería yo compartir con ustedes. Y yo no sé por qué tomé este. Realmente, al estar estudiando y al estar viendo la palabra de nuestro Dios, el Señor pudo hablar en mi vida de una manera muy clara, muy palpable, y yo deseo, hermanos, de todo corazón que estos temas que hemos estado escuchando puedan seguir fortaleciendo nuestras vidas. No sé cuánto tiempo tenga, hermano, pues ahora no cuentas alcance, pero hay que hacer una serie, ¿verdad? Ya. Porque dura la vida del celular. Ok, no, gracias. No sé si se esté cayendo, pero. Hermanos, quiero pedirles por favor que abramos nuestras Biblias ahí en Filipenses, por favor, capítulo número 4. Filipenses capítulo número 4, y en esta noche, hermanos, estaremos hablando acerca de la integridad de los pensamientos. La integridad de los pensamientos, como lo han estado viendo por la mañana, hermanos, hemos estado hablando acerca de caminar en integridad. Y yo creo, hermanos, que es importante resaltar una vez más el significado de la palabra íntegro, o de la palabra integridad. Aún a pesar de que ya hemos visto, ¿verdad?, su significado, cuando hablamos de íntegro estamos hablando de un adjetivo que califica a una persona como una persona entera, como una persona completa, como una persona que no le falta ninguna de sus partes, una persona que es honrada, gracias hermano, y una persona que es recta. Cuando vemos en la palabra de Dios cómo Dios calificaba la vida de Job, hermano, yo creo que es una bendición el que nosotros podamos tener estos pasajes en la palabra de Dios, donde Dios se expresaba así de un hombre y un hijo de él, como un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y yo creo, hermanos, que nosotros como líderes, como pastores, como siervos del Señor, debemos buscar cada vez más poder tener una vida llena de integridad, que nuestras vidas verdaderamente, hermanos, puedan demostrar delante de Dios, y que Él pudiese decir de nosotros que somos varones perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal. Entendiendo y recordando un poquito lo que es la integridad, en relación a mi tema de Filipenses capítulo número 4 y el versículo número 8, donde estaremos basando nuestra enseñanza, el apóstol Pablo le dice a los filipenses: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Hermanos, nuestros pensamientos tienen que ser controlados por el Espíritu de Dios. Nuestros pensamientos tienen que ser dirigidos a través de la palabra de Dios. Cuando hablamos de la palabra pensar, esta palabra tiene algunos significados que me llamaron mucho la atención y que yo creo, hermanos, que no podemos pasar por alto. Cuando hablamos de integridad en el pensamiento o de nuestros pensamientos, tenemos que comprender lo que significa la palabra pensar. Y esta palabra pensar, hermanos, es su significado, y uno de ellos es imaginar y considerar. Y yo creo, hermanos, que nuestra imaginación en muchas de las ocasiones pierde el control en la vida de muchos de nosotros, y tengo que reconocerlo así también. Y cuando nuestra mente, hermanos, no tiene un control, en muchas de las ocasiones nuestra imaginación puede llevarnos a pecar por dejarnos seducir nosotros mismos, y somos llevados a pensamientos divinidosos, a pensamientos que ofenden la santidad de nuestro Dios. Si
Sin lugar a dudas, cada uno de nosotros sabemos que nuestra mente y nuestros pensamientos nunca se detienen. Y quiero decirles, hermanos, de una manera muy personal, al estar estudiando este tema, me di cuenta de la falta de control en mi vida personal, de mis pensamientos. Y que cada uno de nuestros pensamientos, hermanos, en primer lugar, tienen que glorificar a mi Dios. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses capítulo número 4 nos hace un llamado de atención y nos dice: en esto pensar, debemos de cuidar, hermanos, lo que nuestra mente llega a imaginar. Pero también, hermanos, la palabra pensar, en su primer significado, significa considerar. Aunque creo yo, hermanos, que como seres humanos, y creo yo en lo personal, como siervos del Señor, en muchas de las ocasiones nos hace falta ponernos a considerar de una manera correcta, y que cada uno de nosotros, hermanos, verdaderamente podamos comprender a ciencia cierta lo que es correcto delante de nuestro Dios. Pero también creo, hermanos, que en muchas de las ocasiones no hemos alcanzado a considerar correctamente las consecuencias de nuestros pensamientos. Y tenemos que comprender, hermanos, que nuestros pensamientos siempre nos conducirán a nuestros hechos. Por lo tanto, hermanos, creo yo que es de suma importancia que nosotros verdaderamente podamos conocer el concepto del pensar, que debemos de cuidar lo que imaginamos y que tenemos que tener cuidado al considerar lo que pensamos. Pero también la palabra pensar, como segundo significado, habla de reflexionar y de examinar con cuidado una cosa para formar un dictamen. Hermanos, creo que como siervos del Señor debemos de tener mucho cuidado en esta área. En muchas de las ocasiones, hermanos, somos ligeros al dar un dictamen, escuchamos algún comentario y somos muy dados a juzgar sin tener un pensamiento claro en un asunto. Y tristemente, hermanos, en muchas de las ocasiones suele pasar entre consiervos del Señor. Nuestros pensamientos, hermanos, deben de estar controlados y sujetos, hermanos, al plan de Dios a través de su palabra. Y en muchos de los casos, hermanos, nos damos a la tarea de juzgar y nuestros pensamientos empiezan a dictaminar sin tener un pensamiento claro del asunto. No reflexionamos, no examinamos correctamente el asunto y damos un dictamen equivocado. Es necesario, hermanos, que con la ayuda de nuestro Dios, por medio de su palabra, y conociendo, hermanos, cada una de las cosas y de todas las partes relacionadas, ustedes y yo entonces podamos dictaminar de una manera correcta. Porque al final de cuentas, hermanos, cada uno de nosotros como siervos del Señor, dentro de nuestros ministerios hay problemas internos entre algunos hermanos, puede haber problemas entre consiervos y podemos caer en el error, hermanos, de dictaminar incorrectamente. Y quiero decirle, hermanos, que todo esto viene a través de nuestros pensamientos. A veces tenemos prejuicios ya creados o preconcebidos de muchas personas, cuando en realidad, hermanos, la palabra de nuestro Dios nos enseña que debemos amarnos y que debemos de soportarnos aún así, con paciencia los unos a los otros. El problema, hermanos, de dictaminar sin considerar, sin reflexionar, es que en muchas de las ocasiones nosotros mismos nos metemos a más problemas. Y su tercer significado, hermanos, de la palabra pensar, que al menos en lo personal fue el que más me gustó, habla acerca de intentar o formar la intención de hacer una cosa. Intentar o formar la intención de hacer una cosa. Hace un momento el hermano Uziel, cuando pasaba aquí al frente a entonar un canto, él hablaba, hermanos, que nuestra prioridad es glorificar a nuestro Dios. Y cuando usted y yo, hermanos, tenemos en reflexión y tenemos en nuestros pensamientos el intentar o formar la intención de hacer una cosa, debemos entender, hermanos, algo tan interesante. Cuando usted y yo, en nuestros ministerios, dentro de la obra del Señor, empezamos a planificar y empezamos a elaborar ciertos planes de trabajo, debemos tener pensamientos correctos, pensamientos adecuados, para que la intención con la que nosotros vayamos a hacer la obra del Señor pueda ser la correcta.
Y no que nuestros pensamientos, hermanos, nos dirigen a intenciones incorrectas, donde nos lleven a ser nosotros el centro, donde nos lleven a nosotros, ¿verdad?, a que los demás puedan ver mis supuestas cualidades, mis supuestas virtudes o mis supuestas ideas, y que entonces, hermanos, enfoquemos los reflectores hacia nuestra persona y dejemos de dar la gloria a Dios y la honra que solamente Él merece. Y creo, hermanos, y estoy totalmente seguro que en muchas de las ocasiones, y al menos en lo personal, en mis pensamientos, en muchas de las ocasiones, he sido dirigido a tomar decisiones equivocadas o intenciones mal formadas en mi mente y en mi corazón. Pero a través de la palabra de mi Dios, yo me puedo dar cuenta que todo lo que usted y yo hagamos para la obra del Señor tiene que glorificarle a Él en primera instancia. Y cuando le glorificamos a Él, cuando mis pensamientos y motivaciones son correctas, Dios se encargará de hacer su obra a través de nosotros. Y es ahí cuando reconocemos que es la gracia de Dios con nosotros. Y es ahí, hermanos, cuando en nuestros pensamientos hay una claridad de reconocer que usted y yo seguimos siendo esos vasos de barro frágiles, pero que el poder de Dios, hermanos, se manifiesta a través de ellos, para que la excelencia de Dios o del poder de Dios sea de Él y no de nosotros. Y esto tiene que ver con nuestros pensamientos. Que nuestros pensamientos, hermanos, verdaderamente estén en coordinación con lo que Dios verdaderamente espera de nosotros. Entonces, pues, hermanos, es sumamente importante que nosotros como líderes, como pastores, podamos ser íntegros en nuestros pensamientos, entendiendo que esto debe de ser una realidad, una constante en nuestras vidas, y no porque nosotros seamos los líderes o pastores, o porque la gente, los hermanos puedan notar eso en nosotros, que vivimos de una manera íntegra, sino que nosotros, hermanos, debemos de vivir así y pensar así, porque somos hijos de Dios. Y aún, hermanos, nuestra forma de pensar tiene que glorificar y darle gloria, magnificencia a nuestro gran Dios. Tenemos que comprender, hermanos, que la integridad no solo se marca y se refleja con los hechos, sino que va más allá, hermanos. Va algo a lo más profundo. Y es algo que se refleja en nuestros propios pensamientos. Y yo sé que tal vez por la mañana, aunque no pudimos estar, pudieron haber tocado algunos de estos textos, pero quiero invitarles, hermanos, que me acompañen al libro de Job, capítulo 31. Libro de Job, capítulo 31, por favor. Y el versículo 6. Y quiero invitarles, hermanos, que por favor, si ustedes ya llegaron allí, pueden ayudarme a leer este versículo que creo que ya lo han estado estudiando en el transcurso de esta mañana. Pero ayúdenme por favor a leerlo fuertemente, hermanos. Dice la Biblia: péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Hermano, algo tan interesante que podemos ver en este pasaje es como Job tenía la capacidad de poder decirle al Señor que le pesara a Él con sus balanzas de justicia, y Él sabía que Dios conocería su integridad. Yo creo, hermanos, que muchos de nosotros, como siervos del Señor, tal vez no podríamos decir estas palabras: péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad, porque posiblemente, hermanos, en nuestras vidas y en nuestros propios pensamientos seguiremos siendo faltos delante de nuestro Dios. Y en muchas de las ocasiones, hermanos, vivimos nuestras vidas, aún como siervos del Señor, de una manera tan superficial. No tenemos cuidado con las cosas de nuestro Dios. Nuestra mente y nuestro corazón están totalmente desviados de lo que realmente es el ministerio y la obra del Señor. Y nos hemos olvidado, hermanos, que aún, hermanos, de lo más profundo de nuestro corazón y en lo más recóndito de nuestros pensamientos, el Señor está pesando nuestra integridad con sus balanzas de justicia. Y me llama mucho la atención, hermanos, como Job, en alguno otro de sus letras, él decía que él iba a ser fiel o íntegro aún hasta la misma muerte. Aún aunque Dios le quitara la vida, él quería permanecer en integridad. El Salmo 139 nos afirma también una realidad en
Y es un versículo que yo creo que cada uno de nosotros conocemos. Salmo 139, versículo número 23, el salmista escribe lo siguiente y le dice a Dios: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y quien juzga, hermanos, y lo que nos debe de poner a temblar a nosotros los siervos del Señor y a cada uno de ustedes que nos decimos ser creyentes e hijos de Dios, nos debe de poner a temblar, hermanos, que es Dios quien juzga nuestra integridad, hermanos. No son los hombres. Debemos comprender, hermanos, que nuestras vidas, hermanos, deben de estar basadas en agradar a mi Dios, en agradar a su Dios. Que no debemos, hermanos, nosotros estar teniendo cuidado de la gente que nos rodea, de la gente que nos ve. Por lo tanto, usted y yo, hermanos, no debemos de tratar de engañar a las personas viviendo vidas de apariencia, hermanos. Sabiendo, hermanos, que lo peor de todo, los únicos engañados somos usted y yo. Porque al Señor, hermanos, nunca le podemos engañar. Y donde usted y yo debemos buscar nuestra integridad en nuestros pensamientos es en Él. Alguien dijo que lo que pensamos, eso somos. Y creo yo, hermanos, que hay mucha verdad en esto. Porque tal vez todos pudiesen tener un concepto o conocerlo de una manera, pero lo que determina en realidad lo que somos, hermanos, es simplemente lo que pensamos. Porque desde nuestros pensamientos, hermanos, basamos la intención de las cosas que nosotros podemos hacer. Ahora pues, hermanos, comprendiendo y entendiendo a grandes rasgos de la importancia de nuestros pensamientos, será necesario ver cómo la palabra de Dios, la Biblia, nos da parámetros que nos ayudarán a regular nuestros pensamientos. Y quiero invitarles, hermanos, para que vayamos a leer Filipenses capítulo 4, donde teníamos la lectura hace un momento. Filipenses capítulo número 4. Que Pablo, hermanos, comprendía de una manera tan clara la influencia de los pensamientos sobre la vida de las personas. Aquellos que verdaderamente comprendían la influencia de los pensamientos sobre la vida de las personas era el apóstol Pablo. Y por lo tanto, hermanos, aquello que permitimos que ocupe nuestra mente tarde o temprano determinará, escúchelo bien, hermanos, nuestras palabras, sabiendo que la Biblia dice: de toda palabra ociosa, daremos cuentas. Y posiblemente pudiésemos decir: está siendo radical, ¿verdad?, en el mal. Pero lo que está en nuestra mente, hermanos, tarde que temprano determinará nuestra forma de hablar y nuestra forma de proceder, o sea, nuestras acciones. Tarde que temprano, hermanos, por más que podamos ser buenos actores y vivir de apariencias y vivir y pensar, ¿verdad?, que la gente nos conoce como personas íntegras, espirituales, tarde que temprano, hermanos, esto llega a salir de la luz. Y es por eso que la palabra de Dios nos enseña y nos dice que el que empiece a estar firme en medio de la calle. Estaremos viendo algunas características, y para ser exactos son 8, en las cuales nosotros podemos ser íntegros en nuestros pensamientos. Y quiero iniciar, hermanos, ahí en el versículo número 8, por favor. Yo sé que usted conoce este pasaje y vamos a ir hablando de cada una de estas cualidades del pensamiento en las cuales el apóstol Pablo nos exhorta a que nosotros podamos ocupar nuestra mente. Y dice el versículo número 8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Hermanos, en este punto quiero determinar con ustedes 4 aspectos que nos ayudarán a determinar con toda certeza lo que realmente es verdadero. Y que nosotros verdaderamente, hermanos, podamos ocupar nuestra mente en esto. La palabra de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo número 1, nos enseña, hermanos, algo de lo cual nosotros tenemos que tener conciencia día con día de que es verdadero. Todo lo que es verdadero, hermanos, y lo que es verdadero se encuentra en la persona de Dios.
cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hermanos, quiero decirles en el amor del Señor que necesitamos, hermanos, verdaderamente enfocar nuestros pensamientos en todo lo que es verdadero. Y lo que es verdadero, hermanos, se encuentra en la persona de Dios. Debemos comprender, hermanos, que el ser humano verdaderamente ha cambiado su forma de pensar en lo que respecta a un Dios verdadero, por lo cual han dado culto a las criaturas antes que al Creador. Y quiero decir, hermanos, que en muchas de las ocasiones en nuestras propias vidas, como siervos y como cristianos, seguimos quitándole el primer lugar a nuestro Dios y empezamos nosotros, ¿verdad?, a tratar de enfocarnos en diferentes cosas y nos olvidamos, hermanos, que el verdadero o el camino a la verdad o todo lo que es verdadero se encuentra en la persona de nuestro gran Dios. Cambiaron la verdad por la mentira, hermanos. Pero el apóstol Pablo nos exhorta y nos anima a que debemos de pensar en todo lo que es verdadero. Y cuando nosotros pensamos en lo que es Dios, hermanos, tenemos que recordar sus cualidades y sus atributos. Tenemos que recordar y conocer su justicia, su santidad. Tenemos que conocer su gracia y su misericordia. Y cuando usted y yo, hermanos, empezamos a conocer de una manera perfecta e íntima a nuestro Dios, nuestros pensamientos, hermanos, se dirigen a su persona y entonces mi vida, hermanos, verdaderamente empieza a cambiar, porque conozco que dentro del ministerio y dentro de la obra que yo pueda desempeñar por la gracia de Dios, Dios también traerá justicia a mi vida si yo me equivoco y si yo hago las cosas de una manera equivocada. Y yo entiendo, hermanos, que la obra del Señor, y conozco que Él es santo y por lo tanto mi vida tiene que vivir en santidad. Y por lo tanto me preocupo día con día a que Eliezer de vida sea mejor que el día de ayer, porque conozco a mi Dios y mis pensamientos están enfocados en Él y yo sé que Él es santo y por lo tanto yo debo de ser santo de la misma manera que mi Dios. Tal vez nunca lo podemos llegar, o más bien dicho, no podremos llegar, pero nuestro proceso, hermanos, tiene que ser día con día. Pero cuando nuestras mentes, hermanos, no están enfocados en nuestro Dios, seguimos viviendo nuestras vidas y seguimos llevando un ministerio, hermanos, a medias, sin ningún compromiso en la palabra de Dios, sin un compromiso al estudio de la palabra de Dios, que verdaderamente es lo que va a edificar a la iglesia. La Biblia, la palabra de Dios. Es necesario que conozcamos, hermanos, pues, a nuestro Dios y que nuestro pensamiento pueda estar enfocado en Él. Y que cuando estemos en medio de las luchas, en medio de las circunstancias adversas, nosotros a través de nuestros pensamientos podamos recordar, porque Jehová está conmigo como poderoso. Y Dios puede hacer grandes cosas, ya sea con muchos, o ya sea con pocos. Y empezamos a comprender textos de la palabra de Dios cuando en realidad nosotros ponemos nuestra mente en todo lo que es verdadero y Dios es verdadero. ¿Cuánto tiempo en nuestro ministerio, hermanos, en nuestros días pensamos en nuestro Dios? Pero quiero avanzar, hermanos, y todo lo que es verdadero, hermanos, también tenemos que ver que se centra y se encuentra en la persona del Espíritu Santo. Usted y yo conocemos el Evangelio de Juan, capítulo número 16 y el versículo número 13. Y la palabra de Dios nos enseña en Juan capítulo 16 y el versículo 13, el Señor Jesucristo dice estas palabras: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de ver. Todo lo que es verdadero, hermanos, se encuentra en la persona del Espíritu Santo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad. Hermanos, cuando usted y yo tenemos que decidir en la iglesia, cuando usted y yo, hermanos, tenemos que decidir en nuestra familia, tenemos que recordar y nuestros pensamientos tienen que estar enfocados en la persona del Espíritu Santo, que es el Maestro por excelencia. Él nos enseñará y nos recordará todas las cosas. Y cuando nosotros empezamos a comprender, hermanos, la función del Espíritu Santo en nuestras vidas, usted y yo, hermanos, podemos estar tranquilos, porque la palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Y por lo tanto, hermanos, mis pensamientos están enfocados en la persona del Espíritu Santo y mi vida está confiada en Él, porque sabemos que Él nos guiará
lo que es verdadero se centra y se encuentra en la persona del Espíritu Santo. Pero también, hermanos, en el libro de Efesios, o la carta de Efesios, más bien dicho, en el capítulo número 4, y el versículo número 20 y el versículo número 21, el apóstol Pablo les dice a los Efesios: por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablo de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago de todo, perdón, creo que esto no es la cita, ¿verdad? Me estoy confundiendo. Efesios 4, ¿verdad? Estoy leyendo el 6, perdón. Efesios 4:20, perdón. Efesios 4:20. Si yo estaba en Efesios capítulo 6, perdón, Efesios 4, versículo 20, dice la Biblia: mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Lo que es verdadero, hermanos, se centra y se encuentra en la persona de nuestro Señor Jesucristo, conforme a la verdad de Jesús. Por eso el mismo Señor Jesucristo decía: yo soy el camino, la verdad. La verdad acerca de la salvación por medio de Jesucristo, hermanos, conduce a la plenitud de la verdad de Dios. A través del Señor Jesucristo conocemos a nuestro Dios, un Dios de amor. Cuando conocemos a Jesucristo y su vida, hermanos, sin lugar a dudas, nuestros pensamientos estarán ocupados en todo lo que es verdadero. Cuando usted y yo, hermanos, vamos a la palabra del Señor y vemos pasajes como fue tentado en todo, pero sin pecado, en su humanidad. Mucha gente podría decir: bueno, pues era Dios, pero fue tentado, hermanos, en su humanidad. Y él permaneció, hermanos, en la integridad. Quiero decirlo así, hermanos, que la integridad aún es un pensamiento. Yo no me imagino al Señor Jesucristo pensando como yo cuando discutía su cara, cuando golpeaba su rostro. Yo no veo al Señor Jesucristo pensando como yo. Por eso la palabra de nuestro Dios, hermanos, nos insta y nos exhorta a que nosotros podamos pensar en todo lo que es verdadero. Cuando vamos a la primera carta de Juan, en el capítulo número 5 y el versículo número 20, la Biblia nos enseña: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermanos, el apóstol Pablo nos exhorta y nos anima a pensar en todo lo que es verdadero. Pero también, y por último, hermanos, en relación a pensar en todo lo que es verdadero, es que todo lo que es verdadero se centra y se encuentra, hermanos, en la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 17, del versículo 17, la Biblia nos enseña: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermano cristiano, ¿cuánto tiempo del día pasamos? ¿Cuánto tiempo del día nos dedicamos o invertimos en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios? Ahí se encuentra también. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y la santificación, hermanos, solamente se alcanza por medio de la verdad, que es la palabra de Dios. Esa revelación dada por su Hijo acerca de todo lo que el Padre le mandó comunicar, y que ahora, hermanos, usted y yo la tenemos contenida en las escrituras dejadas por los apóstoles y por los profetas. Pero es ahí, hermanos, en medio de santificación. Y quiero decir, hermanos, con todo respeto, y lo digo como persona, necesitamos, hermanos, vivir vidas de santidad. Si realmente, hermanos, queremos un ministerio fuerte, si realmente queremos iglesias sólidas, fundamentadas, crecientes, usted y yo, hermanos, como líderes, debemos de vivir en santidad. Es la palabra de Dios, hermanos, que nos da el conocimiento de Dios, del Espíritu Santo.
de la vida y del ministerio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, el cual es nuestro ejemplo y debe de ser nuestro estándar de medida. No es nuestro estándar de medida diferentes pastores o diferentes personas, sino que la palabra de Dios nos enseña que nuestro ejemplo y nuestra tarea para imitar es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, es la palabra de Dios la que combatirá nuestra forma de pensar en las diferentes circunstancias, es la que deberá conducir nuestras mentes para determinar y para accionar de una manera correcta, y que de esta manera, hermanos, el nombre del Señor siga siendo glorificado, y que de esta manera, hermanos, nuestras iglesias puedan crecer, y que de esta manera, hermanos, a través del conocimiento de la palabra podamos ser más que vencedores. Pero tenemos que estar pensando en lo que es correcto. La palabra de nuestro Dios en 1 Corintios capítulo número 2 y el versículo número 16 nos dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta misma palabra, mente, se puede traducir también al entendimiento de Cristo. Usted y yo, hermanos, como cristianos, como creyentes, somos capacitados por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, para estar en sintonía con los pensamientos y la voluntad de Dios. Y qué maravilloso es esto, porque esto conducirá a nuestras vidas agradables de la vida. Pero ¿qué estamos pensando, hermanos? Integridad de nuestros pensamientos. Pero sigue diciendo el apóstol Pablo ahí en Filipenses capítulo número 4, todo lo verdadero, pero también en todo lo honesto, hermanos. En todo lo honesto. Este es un verbo griego, hermanos, que significa digno de respeto, hermanos. Y yo creo que muchos de nosotros, y creo yo más los pastores jóvenes, Dios nos ha hecho entender este concepto. Digno de respeto, nobles. El diccionario secular lo define como decente, como decoroso, como recatado, como pudoroso, razonable, honrado, cabal. En esto debemos pensar. En otras palabras, nos está hablando de una persona que es obvia en sus acciones, no importando la juventud, ni tampoco teniendo la experiencia, sino que realmente, hermanos, nuestro comportamiento pueda ser sobrio en nuestras acciones. Es serio en su trato, es una persona de Dios. Todo lo que es una persona. Y creo yo, hermanos, que nosotros como líderes, como pastores, debemos pensar en esto. Debemos pensar en esto. Es necesario pensar, hermanos, en todo lo que es respetable, en todo lo que es digno delante de Dios. Podríamos decirlo también así, que cada uno de nosotros podamos ser una persona de una forma de pensar madura. Y creo yo, hermanos, que para esto es necesario profundizar, escudriñar su palabra, porque la madurez no la da los años, sino la da la sujeción a la voluntad de Dios por medio de su palabra. Y esa debería de ser la forma de pensar de cada uno de nosotros, una forma de pensar madura, con equilibrio, con sensatez, con gordura. Acompáñenme por favor, hermanos, ahí a la carta de Tito, por favor, capítulo número 2. Tito capítulo número 2, por favor, hermanos. Yo sé que son pasajes que ustedes conocen perfectamente, pero quiero solamente leer dos versículos. Tito capítulo 2 y el versículo número 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia, honestidad. Versículo número 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, en la enseñanza. El apóstol Pablo le decía a Tito, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad.
Y en esto debemos de pensar. Nosotros como creyentes y como pastores debemos meditar en lo que merece admiración y adoración. Es decir, hermanos, en todo aquello que tiene que ver con lo sagrado y dejar, hermanos, de pensar en todo lo que no tiene que ver, en todo lo que es banal. Hoy en día, hermanos, hay una gran necesidad de honestidad. No solamente, hermanos, en lo que nosotros conocemos como el mundo, sino también dentro del ámbito cristiano. Tenemos que reconocerlo, pero también tenemos que decirlo, hermanos, también hay una gran deshonestidad en nosotros como siervos de Dios, hermanos. Y tenemos que reconocerlo, y al menos yo lo reconozco. Y me duele en mi corazón, hermanos. Hay una deshonestidad en nuestras vidas, o en muchas de nuestras vidas. Una deshonestidad, y no quiero hablar solamente del dinero, porque no solamente la honestidad se puede marcar con el dinero o con las finanzas, sino que tal vez la honestidad va mucho más allá y nos lleva, hermanos, primeramente a darnos cuenta delante de Dios que somos deshonestos en nuestro vínculo familiar. Y hermanos, yo creo, hermanos, que aquí debe de ser uno de nuestros primeros patrones de integridad. ¿Cómo me conoce mi esposa? ¿Cómo me conocen mis hijos? Que cada uno de nosotros verdaderamente podamos tener una honestidad delante de Dios. Que verdaderamente Dios pueda ver a través de mi vida y de mi familia una verdadera honestidad, una verdadera integridad. Y en esto tenemos que pensar, hermanos. Es ahí donde tenemos que fundamentar, hermanos, las raíces espirituales, cristianas, bíblicas, en nuestras propias familias, en donde en muchas de las ocasiones sale el oro que traemos dentro y empezamos, ¿verdad?, a atacar y empezamos a hacer y empezamos a deshacer. Nuestros hijos tienen temor de que lleguemos a casa porque saben cómo somos y saben cómo nos comportamos dentro de nuestros hogares. Tiene una gran deshonestidad, hermanos, en muchas de las ocasiones en el vínculo familiar. Hay deshonestidad, hermanos, en el ministerio que regresamos delante del Señor. Y esto es, hermanos, cuando usted y yo empezamos a vivir de apariencia ante los demás. Y es importante, hermanos, que nosotros podamos pensar en eso, en todo lo que es honesto. Por lo tanto, hermanos, es necesario llevar nuestros pensamientos a todo lo que es honesto, desde todos los ángulos: familia, ministerio, vecinos, gente que nos rodea, desde todas las áreas, ya sean personales, familiares o ministeriales. En su mente, hermanos, en su corazón, podamos tener esta integridad de pensar en todo lo que es honesto. El apóstol Pablo nos enseña, pues, que debemos de pensar en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, pero también en todo lo que es justo. Cuando hablamos de una persona que es justa, hermanos, estamos hablando de alguien que es equitativo, tanto en carácter como en ánimo. Alguien que es, hermanos, inocente, alguien que es una persona que se santifica día a día, justo. Y este adjetivo, hermanos, es aplicado al que practica la justicia en todos sus tratos para con los demás. En otras palabras, hace lo correcto. Y creo yo, hermanos, que como siervos del Señor tenemos que aprender a hacer lo correcto. Todo lo que es justo, nuestro carácter, nuestros hechos, hermanos, deben ser equitativos, ecuánimes. Y para que esto pueda ser una realidad, hermanos, en nosotros es necesario que usted y yo podamos ajustarnos a las normas divinas. Pensar, hermanos, en realidad que tenemos una autoridad y que debemos sujetarnos a ellos. Yo creo que en muchas de las ocasiones, en algunas de las ocasiones, hemos tocado temas en nuestra iglesia en relación a todo ello, en que podamos ser justos, que si yo trabajo 8 horas, sean las 8 horas de trabajo, que no me esté tirando del favor, que no esté aparentando, ¿verdad?, con la gente que me está viendo cuando no hay nadie, vivimos y deshacemos, ¿verdad?, con nuestras vidas. Y creo, hermanos, que usted y yo tenemos una y que nuestra forma de proceder, hermanos, debe de ser justa delante de Dios. Tenemos que reconocer, hermanos, que en relación a todo ello estamos
esos días difíciles, esos últimos tiempos, como Él los llamaba. Y en nuestros tiempos, hermanos, ya no es fácil determinar lo que realmente es justo. Porque para algunos algo puede ser justo, pero para otros no lo sea. Y es por eso, hermanos, que tenemos la necesidad de que nuestros pensamientos estén llevándose o estén siendo cautivos a lo que debemos pensar en relación a todo lo que es justo. Y ese parámetro, hermanos, o ese filtro, son las Escrituras. El creyente, hermanos, debe de pensar en armonía con ese parámetro perfecto, de esa santidad de nuestro Dios, todo lo que es justo. No somos imparciales. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, pero también todo lo puro. Cuando hablamos, hermanos, de la palabra puro, estamos hablando de personas que son limpias, que son castas. Alguien limpio de toda contaminación moral de su ser, pureza, transparencia. Nuestros pensamientos, hermanos, son libres de pecado. Nuestras vidas son libres de pecado. Vivimos en pureza. Y cuando hablamos de una pureza, cuando no estamos hablando de impecabilidad, sabemos que esto es imposible con nuestra naturaleza pecaminosa. Aunque tampoco podemos justificarnos y decir que en verdad, pues el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos que comprender que tenemos una naturaleza pecaminosa que heredamos de nuestro padre Adán. Pero también, hermanos, los que hemos tenido en él, tenemos la naturaleza divina dada por nuestro Dios. Y nosotros no podemos seguir justificándonos y tomar estos pasajes diciendo es que la carne es débil, ¿verdad? Nunca, hermanos, el poder de la carne será mayor que el poder del Espíritu. Y por lo tanto no hay ninguna justificación, hermanos, cuando usted y yo pecamos delante del Señor. Y debemos de quitarnos, hermanos, de sus patrones equivocados. Y debemos enfocarnos, hermanos, en vivir vidas puras y transparentes delante de Dios. Y esto me lleva a pensar, hermanos, en la vida de aquel joven llamado José, el que conocemos como el soñador. Un joven íntegro, hermanos. Un hombre que aún estando en la intimidad, estando a solas, él se mantuvo puro, hermanos, delante del Señor. Primera de Juan, capítulo número 3. Versículos 1 al 3. El apóstol Juan nos enseña lo siguiente, se los quiero leer. Mirad por amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y me llama mucho la atención el verbo se purifica, porque habla de un tiempo presente y permanente. La Biblia nos exhorta a los que tenemos que ser puros, así como Él es puro. Algún día, hermanos, dice la palabra que seremos semejantes a Él. Pero en nosotros hoy en día, hermanos, debe de haber y debe de crecer cada vez más y más ese deseo de ser semejantes a Él en el presente. Esta fue la pasión del apóstol Pablo. Por eso él tuvo la osadía de decir, sed imitadores de mí. Un hombre que vivía en integridad, hermanos. Yo no sé cuántos de nosotros pudiésemos decir lo que el apóstol Pablo decía y lo que el apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí. Él había entendido el concepto, hermanos, de una vida pura, de una vida transparente delante de Dios, de vivir pensamientos y de vivir de una manera acorde a la voluntad del Señor. Y es algo interesante que usted y yo, hermanos, tenemos que tener en nuestra mente. Qué interesante podría ser que
Ser imitadores de mí como yo de Cristo. Y esa fue la vida del apóstol Pablo. Debemos pensar en todo lo que es puro, pero no permitir el más mínimo pecado en nuestra vida. Y cuando esto sucede, como dice también el apóstol Juan, dice: alguno hubiera pecado, como que si por casualidad, ¿verdad?, o por descuido, abogado el tiempo para preocupar. Es ahí donde yo me uní delante del Señor, porque me duele mi pecado. Y voy como el salmista y digo: ten piedad de mí, oh Dios. ¿A quién le pedimos piedad? ¿Alguien que nos debe o que le debemos 10 pesos? Un corazón puro, que pesa su corazón, cualquiera que sea. Es ahí en donde nosotros podemos ver, porque Juan nos dice: si confesamos nuestros pecados, está hablando de ellos. El Espíritu para perdonar nuestros pecados y limpiar nuestra cabeza de todo el mundo. Es ahí en donde usted y yo, como siervos del Señor, tenemos que llegar. Yo sé, hermanos, que es una tarea difícil, pero que es posible porque tenemos a Dios de nuestra parte. Tenemos su palabra, tenemos herramientas tan necesarias y tan indispensables como la oración, que pueden ayudarnos, hermanos, a permanecer puros. Esto demanda una purificación constante, hermanos, del pecado. Que en gran parte, hermanos, es nuestra responsabilidad personal. Santiago lo describe cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos. Y a veces siempre culpamos a Satanás, ¿verdad? Diablo. Hermanos, el diablo fue vencido en la cruz. Y el Señor es mucho más que vencedores. Por lo tanto, hermanos, usted y yo podemos conservarnos puros lo necesario y ser pensamientos en todo lo que es puro. En 1 Timoteo capítulo número 5, el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, capítulo número 5, el versículo número 22, la Biblia dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno. Y estaba la verdad de delegar responsabilidades. Ahí se va. Ni participes en pecados ajenos. Consérvate puros. Conservémonos con los puros. Algunas versiones lo traducen: consérvate libre de pecado. Pablo quería, hermanos, que Timoteo se abstuviera libre de cualquier mancha ocasionada aún por el pecado de hombres. Conservémonos puros en los pecados del Señor. Y para ello, hermanos, es necesario tener una integridad de pensamientos y tener ahí en nuestra mente, en nuestro corazón, enfocar en todo aquello que es puro. Pero quiero avanzar todo lo que es puro, y también dice en Filipenses capítulo 4, todo lo que es amable. Esta palabra griega nos habla de amistoso, aceptable. Este verbo griego, hermanos, significa que nosotros tenemos que ser agradables y amigables delante de las personas, no de una manera falsa e hipócrita. Esto debe de ayudarnos a enfocarnos, hermanos, de una manera clara y concreta en todo lo que tenga que ver con la bondad y con la generosidad. Y hablamos hacia los demás. La Biblia nos enseña ahí mismo en Filipenses capítulo número 4 que es importante, hermanos, que nuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Y esto tiene que ver, hermanos, con todo lo que es amable. Nuestra gentileza debe de ser conocida por todos los hombres. Y esto se refiere a un contentamiento con generosidad hacia los demás. No me duele dar. Si yo tengo, tal vez no tenga demasiado, pero cuando doy con mi corazón. Hay contentamiento en mi vida por poder apoyar la necesidad de alguien más. Esta gentileza y pensar en todo lo que es amable también puede referirse a la misericordia o a la clemencia frente a las faltas o las fallas de los demás. O sea, en otras palabras, soy consciente de las fallas y de los errores de los demás
Y no caigo en hacer juicios, y no caigo, ¿verdad?, en poner barreras, sino que yo realmente, ¿verdad?, tengo misericordia y tengo clemencia frente a las faltas, que sabemos que las habrá. La gentileza y pensar en todo lo que es amable, hermanos, puede incluso aludir a la paciencia cuando alguien, hermanos, nos somete a la injusticia o a la maldad. Esa paciencia, hermanos, que a veces necesitamos como pastores cuando vemos a hermanos que están en contra de la persona suya o mía, que de una manera clara sabemos que no están en contra de nosotros. Pero es ahí, hermanos, donde nosotros podemos dar a conocer y pensar en todo lo que es amable. Somos pacientes, tolerantes. No hay ningún deseo, no hay ninguna intención, hermanos, de desquitarse. Por lo tanto, hermanos, podríamos redundar, por resumir, más bien dicho, que la gracia con la humildad abarca todas estas actitudes. Nuestro trato con las personas. Esto debe de reflejarse, hermanos, en nuestras relaciones de amistad, de hermandad, que pueden estar basadas en un verdadero amor. A mí me da mucha tristeza cuando veo hermanos que se dan cuenta que no entienden las cosas. Pero me da más tristeza cuando a veces siervos del Señor hacen cosas. Me avergüenza. Porque si el Señor actuara con nosotros, de la misma manera que nosotros actuamos, no estaría con nosotros. Y esto sucede porque no estamos pensando en todo lo amable. Establecer relaciones de amistad y de hermandad basadas en un amor que Dios nos ha implicado en cada uno de nuestros corazones. Y entendiendo, hermanos, que el amor es un acto de la voluntad. Cuando podemos establecer relaciones con cualquier tipo de persona sin dejarnos ser influidos por prejuicios. Pensar en todo lo que es amable, pues a que la iglesia sea conocida de todos los que el Señor hace. Filipenses capítulo 4, versículo número 8, no solamente tenemos que pensar en todo lo que es amable, sino también todo lo que es de buen nombre. Y esto, hermanos, se refiere a un buen testimonio. Y esto debe de ser una constante, hermanos, en la vida de todo creyente y aún mayormente, hermanos, en nuestras vidas como siervos del Señor. Un buen testimonio, hermanos, puede hablar por sí solo. Y esto no exime, hermanos, nuestra responsabilidad de compartir el Evangelio, sino más bien, hermanos, lo sustenta y lo respalda. El apóstol Pablo, hermanos, nos recuerda en la primera carta o en la segunda carta a los Corintios, más bien en el capítulo número 3 y en el versículo número 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Hermanos, la vida transformada de cada uno de los hermanos de Corinto, de cada una de nuestras vidas, conocer el testimonio más elocuente que el apóstol Pablo podía demostrar. Vidas cambiadas, transformadas, regeneradas. Y un testimonio, hermanos, es mejor que cualquier carta de segunda mano. Las vidas transformadas, hermanos, eran y deben de ser como una carta abierta que podía ser vista y que podía ser leída por todos los hombres como un testimonio de la fidelidad de Dios y de la veracidad del mensaje de nuestro Padre Celestial. El testimonio, hermanos. Y quiero volver al principio, hermanos. El testimonio empieza a basarse desde nuestro hogar. Cómo nos conoce nuestra esposa, cómo nos conocen nuestros hijos. Desde ahí, hermanos, ese es el fundamento de donde podemos partir a bien
testimonio verdadero, hermanos, todo lo que es de buen nombre, y en esto tenemos que pensar. Y a esto, hermanos, tenemos que tratar de llevar a la iglesia, a nuestra congregación, a vivir vidas agradables, sabiendo, hermanos, que nuestro testimonio, hermanos, realmente puede beneficiar para la alabanza y gloria de nuestro Dios, o simple y sencillamente puede vituperar su nombre. Y esto sucede también en vida de siervos del Señor. Vituperamos el nombre de Jesucristo con nuestras formas y con nuestros hechos. Y esto es triste, hermano. Y ojalá que el Señor nos pueda librar, hermanos, y que nos pueda dar la fortaleza para poder tener testimonios agradables delante de Dios. En el libro de Hechos, en el capítulo número 16, versículo número 1 y el versículo número 2 empieza a narrar y a describir la vida de un joven llamado Timoteo. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre judío. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Buen testimonio de él. ¿Cuál es el testimonio, hermanos, que estamos dejando en nuestras iglesias? Yo sé que posiblemente dentro de sus congregaciones pueda haber personas que quieran difamarle,